Permanezca en los hitos y construya sobre la plataforma. 7 razones para firmar los sábados anuales. En el momento de la conferencia de 1888, el presidente de la Asociación General envió el mensaje de que deberían mantenerse junto a los hitos. Pero en respuesta, Elena de White reveló la verdadera situación. Leemos en El Otro Poder, página 30, párrafo 2. En Minneapolis, Dios dio preciosas gemas de verdad a su pueblo en un nuevo engarce. Esta luz proveniente del cielo fue rechazada por algunos, con toda la testarudez que los judíos mostraron al rechazar a Cristo. Y se habló mucho acerca de mantenerse junto a los hitos antiguos. Había evidencia y lógica que la recomendaban a la conciencia, pero las mentes de los hombres se desarrollaron en contra de la entrada de la luz porque habían decidido que era un error peligroso modificar los hitos antiguos, cuando en realidad no se movía ninguno de los hitos antiguos, sino que esos hombres habían pervertido el concepto de lo que era un hito antiguo. El pastor Waggoner estaba trayendo a la luz la belleza de la justificación por la fe en el contexto del pacto eterno. Él estaba compartiendo gemas de la verdad en un nuevo engarce, puesto que la luz compartida no vino en un contexto con el que algunos de los líderes estaban familiarizados. Se resistieron a la luz llamando o haciendo un llamado a mantenerse firme a los hitos. Este llamado a permanecer firme junto a los hitos fue diseñado para crear la impresión de que Waggoner estaba entrando en apostasía del movimiento adventista original. Elena de White indicó que este llamado a mantenerse firmes junto a los hitos reveló que estos hombres no sabían cuáles eran los hitos, y esto fue simplemente una táctica utilizada para resistir la luz. En el centro de esta controversia estaba la relación de la ley y el evangelio. El enfoque sobre esta relación alcanzó su mayor nitidez a través de una discusión acerca de qué cambios ocurrieron en esta relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Leemos del Boletín Diario de la Conferencia General del 21 de octubre de 1888. Procedimientos del tercer día. A las 9 de la mañana, el pastor Waggoner sigue sus lecciones acerca de la ley y el evangelio. La escritura considera en este estudio fue el capítulo 15 de Hechos y el segundo y tercero de Gálatas, en comparación con Romanos 4 y otros pasajes de Romanos. Su propósito era mostrar que el punto de la controversia era la justificación por la fe en Cristo, que la fe nos es contada a nosotros como a Abraham, por justicia. El pacto y las promesas hechas a Abraham son también el pacto y las promesas dadas a nosotros. Afirmar que el pacto y las promesas a Abraham son el pacto y promesas a nosotros era desafiar siglos de pensamiento cristiano tradicional concerniente a la relación del cristiano hacia la ley de Dios. Juan Calvino escribió en el siglo XVI concerniente a esta relación lo siguiente, en su libro Institutus, en la página 458. El Antiguo Testamento, considerado desde la idea distintiva de la ley, es uno de esclavitud, mientras que el Nuevo Testamento es uno de libertad a través del Evangelio. Sin embargo, el desafío de Waggoner hacia la comprensión cristiana de los pactos también revela la confusión que todavía existía en la mente de muchos de los reformadores. Nótese de nuevo lo que Calvino enseñó. El pacto hecho con todos los patriarcas es tan parecido al nuestro en naturaleza y realidad de los dos,
que de los dos son realmente uno y el mismo. Sin embargo, la diferencia en el modo de dispensación o administración se diferencian en esto. Ahora, los santos en el Antiguo y el Nuevo Testamento comparten la misma ley, la misma doctrina, la misma herencia y la común salvación por la gracia del mismo mediador. ¿Podemos ver el conflicto en la mente de Calvino? Él expresa al mismo tiempo que el pacto que existía en el tiempo del Antiguo Testamento es tan parecido al nuestro en naturaleza y realidad que los dos son realmente uno y el mismo. Y sin embargo, el Antiguo Testamento trae consigo la idea de la ley y esclavitud, en contraste con la experiencia del Nuevo Testamento de libertad en el Espíritu. Esclavitud y libertad no son lo mismo. Son diametralmente opuestos. Así que para que Calvino exprese los dos pactos como uno y el mismo, y sin embargo llame esclavitud a la era del Antiguo Testamento en contraposición a la era del Nuevo Testamento como libertad, es abrir una brecha en el pacto eterno que hace imposible que el mismo evangelio pueda existir en ambos testamentos. La sutileza de este engaño va incluso más allá, porque es cierto que existe un contraste en el Antiguo y el Nuevo Pacto, pero el colocar este contraste en los periodos del tiempo del Antiguo y el Nuevo Testamento, en vez de referirse al viejo y al nuevo hombre, hace que la brecha en el Evangelio eterno permanezca como un virus en los corazones de los hombres que destruirá su capacidad para ver el Evangelio en su pureza. Fíjese en las palabras de la Confesión de Fe Bautista de 1689 lo siguiente. Las dos clases de pactos resueltos en dos pactos, su naturaleza y el contraste, antiguo pacto cumplido y sustituido por el nuevo, preparación del mundo gentil para la venida del Mesías, la naturaleza y la excelencia del Evangelio. Dos clases de pactos percibidos. Antiguo pacto, nuevo pacto. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. El antiguo pacto siendo como esclavitud y el nuevo pacto como libertad. El antiguo pacto cumplimiento de literalidad de la ley y el nuevo pacto justificación espiritual. El antiguo pacto siendo como Moisés y nuevo pacto, Cristo. En el antiguo pacto, la ley, y en el nuevo pacto, el Evangelio. Las mismísimas palabras dos clases de pacto sugieren automáticamente dos clases de Evangelio. Una clase es esclavitud y la otra clase es libertad. Una clase es la observancia literal de la ley y la otra es la justificación espiritual en Cristo. Este cuadro no detectado aseguraría que el cuarto ángel de Apocalipsis nunca pueda brillar en su esplendor. Sin embargo, si Waggoner estaba en lo correcto y las mismas promesas y el mismo pacto existieron en los tiempos de Abraham y Moisés, entonces es una noción completamente falsa el hablar del Antiguo Testamento como un tiempo de esclavitud en contraste con el Nuevo Testamento como un tiempo de libertad, ya que la misma libertad existía en los tiempos de Abraham para aquellos que en ese tiempo aceptaran el nuevo pacto, y la misma esclavitud existía en el nuevo para aquellos que lo rechazaran. Es decir, en el Antiguo Testamento, el antiguo pacto o como viejo hombre. En el Antiguo Testamento, nuevo pacto, nueva creación. De la misma manera, en el Nuevo Testamento, observancia legalista de la ley o justificación por la fe. Este nuevo marco que Waggoner estaba explicando chocó con lo que muchos líderes de la iglesia consideraban como un hito de la iglesia con respecto a la ley añadida en Gálatas 3. Esta discusión va más allá del alcance de este documento,
pero una explicación detallada de esta historia se puede encontrar en el libro Calvario en el Sinaí, por Paul Peno. Basta decir que Elena de White recibió un mensaje del cielo para demostrar que Waggoner estaba presentando algo muy importante. Leemos esta carta 59 del año 1890, página 6, que es dirigida a Urias Smith. El 8 de marzo. Dice así Elena de White: anteanoche se me mostró que las evidencias en cuanto a los pactos eran claras y convincentes. Usted mismo, el hermano B, el hermano C y otros están malgastando sus facultades de investigación para producir una posición sobre los pactos que varía de la posición que el hermano E.J. Waggoner ha presentado. Esta carta es para Willie White, del 10 de marzo del año 1890, carta 30. Desde que hice la declaración el sábado pasado de que la visión de los pactos que había sido presentada por el hermano Waggoner era la verdad, parece que gran alivio ha llegado a muchas mentes. Así que, resumiendo el significado de lo que Waggoner estaba diciendo sobre el asunto concerniente al pacto, es que el pensamiento católico y protestante existente por más de 1000 años acerca de la relación de la ley y el evangelio era incorrecta. La mujer de Apocalipsis 12 que había huido al desierto, llevando la regla de interpretación literal, poseía una correcta comprensión de esta relación de la ley y el evangelio. Pero mucho de esto se perdió por la persecución de los santos del Altísimo y mediante la adopción de un método de interpretación espiritual de la lectura de la Biblia. La idea expresada por Calvino de que la era del Antiguo Testamento era una de esclavitud y que el Evangelio liberaba a la gente de la ley, encontró libertad de expresión en el adventismo, porque muchos de los adventistas venían de estas otras comunidades protestantes. G. Butler, quien era presidente de la Acción General en aquel entonces, expresó este sentimiento cuando dijo en el Evangelio en Gálatas, citado por E.J. Waggoner, página 4, lo siguiente: la ley de ritos contenía una inmensa cantidad de estos, por lo que constituían un yugo de esclavitud, difícil de llevar, que Pablo sostuvo que desaparecieron. Esta idea expresada por Butler sobre un yugo de esclavitud que se encuentra en la ley de Dios dada en el monte Sinaí significa que la ley y el evangelio son inherentemente opuestos entre sí. La idea es que el evangelio nos libera de la esclavitud de la ley. Esto es simplemente lo que Juan Calvino y muchos de los que siguieron su teología reformada enseñaron. Butler estaba simplemente caminando tras las huellas de estos hombres. Waggoner detecta las dos clases de evangelio que Butler está presentando. Cita a Butler y luego responde. Cita de G. Butler: no hubo ninguna conveniencia, por lo tanto, en seguir manteniendo el muro de separación entre ellos y otros. Todos ellos estaban ahora al mismo nivel ante los ojos de Dios. Todos deben acercarse a Él a través del Mesías que había venido al mundo. Solo a través de Él es que el hombre puede ser salvo. Waggoner responde: ¿quiere usted dar a entender con esto que alguna vez hubo un momento en que las personas podían acercarse a Dios de otra forma que no fuera por medio de Cristo? En caso de que no, el lenguaje no significa nada. Sus palabras parecen dar a entender que antes del primer advenimiento los hombres se acercaban a Dios por medio de la ley ceremonial y que después de este tiempo se acercaban a Él a través del Mesías. Pero tendremos que ir fuera de la Biblia para encontrar cualquier apoyo a la idea de que alguien alguna vez pudiese acercarse a Dios de otra forma que no fuese por medio de Cristo. Cita Amós 5:22, Miqueas 6, versículos 6 al 8.
Waggoner identificó el corazón del problema, mostrando que Butler y gran parte del liderazgo estaban en realidad sugiriendo que las personas en el Antiguo Testamento tenían que acercarse a Dios por medio de la ley sin la justicia de Cristo, la cual afirman que apareció solo cuando Cristo vino a la tierra. Más temprano, en la página 7 del Evangelio en Gálatas de J. Waggoner, escrito en el año 1888, Waggoner identifica el verdadero evangelio en términos que van hasta los hitos o fundamentos del adventismo. Dice: el verdadero evangelio es guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El evangelio pervertido que se les enseñaba a los Gálatas era cumplir los mandamientos de Dios y la circuncisión. Waggoner revela que no hay conflicto entre los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El verdadero evangelio enseña una expansión de la observancia de los mandamientos a través de la fe de Jesús. Esta es la enseñanza fundamental del adventismo. Probablemente la declaración impresa más antigua de las creencias adventistas se produjo en 1853 en respuesta a una petición de los bautistas del séptimo día. En el número de la Review Herald del 11 de agosto, Jaime White resumió lo siguiente, del año 1853. Estamos unidos en estos grandes temas: el inmediato y personal segunda venida de Cristo y la observancia de todos los mandamientos de Dios y la fe de su Hijo Jesucristo, como necesarios para estar preparados para su advenimiento. Cuando Jaime White declaró la observancia de todos los mandamientos de Dios, ¿sugiere esto una línea de pensamiento progresivo hacia la observancia de todos los mandamientos de Dios? Sin embargo, al hacer de esta enseñanza un punto fundamental, el movimiento adventista se colocó en conflicto directo con Juan Calvino y con todo el movimiento protestante, debido a que para ellos un aumento en la observancia de los mandamientos significa una disminución automática del Evangelio de Cristo. Debido a que el protestantismo coloca al Antiguo Testamento como una era de esclavitud y al Nuevo Testamento como una era de libertad, cualquier sugerencia de una mayor observancia a la ley debe, sin duda alguna, pervertir su comprensión del Evangelio. Y es precisamente este falso modelo de pensamiento el que ha privado a los protestantes de abrazar el sábado, porque para ellos abrazar el sábado es pervertir el Evangelio. Abrazar el sábado es tratar de ser justo por medio de las obras, porque los protestantes no tienen el concepto de guardar la ley basado en el verdadero Evangelio, porque el Antiguo Testamento para ellos realmente no tiene el verdadero Evangelio. Ellos se ven obligados a tomar una postura en la oposición a lo que ellos perciben que ocurre en el Antiguo Testamento. Es decir, los mandamientos de Dios los relacionan como la ley o las obras, que está en contraposición a la fe de Jesús, que es el Evangelio por fe. Para resumir este problema, vemos que los protestantes consideran los mandamientos de Dios en oposición a la fe de Jesús, mientras que Waggoner estaba mostrando que la fe de Jesús es el medio por el que guardamos los mandamientos de Dios. Y esto es exactamente lo que dijo Elena de White en relación con el mensaje de 1888. Leemos en Testimonios para los Ministros, página 91. El Señor en su gran misericordia envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje presentaba ante el mundo al sublime Salvador de una forma más destacada, el sacrificio por los pecados de todo el mundo. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Es decir, la visión típica del protestantismo
era que los mandamientos de Dios estaban en oposición a la fe de Jesús. Y la visión de Waggoner es que la fe de Jesús es el medio para poder guardar los mandamientos, por el que guardamos los mandamientos de Dios. Si observamos detenidamente el texto de Apocalipsis 14, versículo 12, que une los términos mandamientos de Dios y la fe de Jesús, sería lo siguiente. Es el término kai en el griego. En el diccionario Strong es G2531, que al parecer una partícula primaria que tiene una copulativa y a veces también una fuerza acumulativa, y también incluso por lo que, entonces, también, etc. o a menudo. La palabra kai es la palabra y, los mandamientos de Dios, y es kai, la fe de Jesús. La palabra tiene una fuerza copulativa y a veces acumulativa. Esto da la sensación de que el segundo elemento es una expansión o ampliación del primero. Y esto es exactamente lo que dijo Jesús que haría. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5:17. La fe de Jesús no disminuye la ley, sino que la cumple o la completa. La fe de Jesús amplifica y expande la ley en todo su esplendor. Sin embargo, al considerar el Antiguo Testamento como una era de esclavitud y el Nuevo como una era de libertad, Calvino y la mayoría de los protestantes, de las iglesias protestantes, perciben la fe de Jesús como estando en contra de los mandamientos de Dios dados en el Antiguo Testamento. Así que cualquier intento de señalar la importancia de la ley del Antiguo Testamento es considerado un ataque directo contra el Evangelio. La capacidad de los adventistas del séptimo día de abrazar el sábado como parte del Evangelio de Cristo, en lugar de estar en contra del Evangelio de Cristo, estableció el hito y fundamento de que el Evangelio se manifestaría en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. No buscaría señalar la obediencia a la ley como legalismo. Mantenerse sobre los hitos de la fe adventista es progresar hacia la observancia de todos los mandamientos de Dios por la fe de Jesús. Ahora, el problema para muchos adventistas fue que al resaltar los mandamientos de Dios, ciertamente comenzaron a alejarse del Evangelio de Cristo. Esta misma mentalidad oposicional hizo que siguieran viendo la ley como contraria al Evangelio, pero optaron por la ley en lugar del Evangelio. Por supuesto, esto crea una reacción en aquellos que pueden ver la futilidad de tratar de cumplir la ley sin Cristo. Y así Elena de White afirma, en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 98 al 99. Existen personas que profesan creer y enseñar la verdad del Antiguo Testamento, mientras rechazan el Nuevo, pero al rehusar recibir las enseñanzas de Cristo, demuestran no creer lo que dijeron los patriarcas y profetas. Porque si creyesen a Moisés, dijo Cristo, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Juan 5:46. Por lo tanto, no hay ningún poder real incluso en su enseñanza del Antiguo Testamento. Muchos de los que dicen creer y enseñar el Evangelio caen en un error similar. Ponen a un lado las escrituras del Antiguo Testamento, de las cuales Cristo declaró, ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Al rechazar el Antiguo Testamento, prácticamente rechazan el Nuevo, pues ambos son parte de un todo inseparable. Ningún hombre puede presentar correctamente la ley de Dios sin el Evangelio, o el Evangelio sin la ley. La ley es el Evangelio sintetizado, y el Evangelio es la ley desarrollada. La ley es la raíz, el Evangelio su fragante flor y fruto.
En esta declaración podemos resumir gran parte del conflicto en el pueblo de Dios con respecto a la ley y el Evangelio. Jesús es la manifestación de la ley de su Padre. Él es la imagen misma de la ley del Padre. Sin embargo, la fe de Jesús contiene el poder de producir la ley en nosotros. Sin la fe de Jesús, la ley será siempre un yugo de esclavitud. Pero en Cristo somos libres de la mente carnal y podemos decir, oh, cuánto amo tu ley. A fin de conocerle, página 160, párrafo 5 dice, si nuestros jóvenes obedecieran las reglas presentadas en este capítulo, refiriéndose a 2 de Pedro, capítulo 1, y las practicaran, ¿qué influencia ejercería para la justicia? La ley que han transgredido ya no sería más un yugo de servidumbre, sino que sería la ley de la libertad filial. Habiéndose arrepentido ante Dios, habiéndose ejercido fe en Cristo, han experimentado el perdón y estiman la ley de Dios más que el oro y más que el oro refinado. Vemos entonces que de hecho hay una transición de la esclavitud a la libertad. Pero esta transferencia es para cada individuo, no de una dispensación hacia la otra. Observe lo que dice el Evangelio en Gálatas de E.J. Waggoner, página 33, escrito en el año 1888. Abraham en realidad vio el día de Cristo y se regocijó en él, aunque murió 2000 años antes de la primera venida. Y esto prueba positivamente que el apóstol, en el 3er capítulo de Gálatas, habla de experiencia individual y no de cambios dispensacionales. No puede haber una experiencia cristiana sin fe, sin justificación, sin justicia, que no sea una cuestión individual. La gente se salva como individuos y no como naciones. Con estas ideas en mente, hay que entender que la típica comprensión protestante de Hechos 15, Colosenses 2, Gálatas 3 y el libro de Romanos están saturados de una mentalidad que coloca los mandamientos de Dios en contra de la fe de Jesús. Uno de los mayores obstáculos para aceptar el sábado es el pasaje de Colosenses 2, 16 al 18, donde dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta o de luna nueva o de sábados, lo cual es sombra de lo que vendrá, pero el cuerpo es de Cristo. Dado que este pasaje hace referencia a las leyes del Antiguo Testamento, el marco oposicional protestante que coloca la fe de Jesús como estando en contra de la ley de Dios, haría que tales lectores interpretaran el pasaje de tal manera que liberase a la gente de su observancia. La comprensión protestante de los pactos sugiere que cualquier observancia de alguno de estos días pervertiría el Evangelio automáticamente y por lo tanto tenía que ser interpretado de una manera que liberara a los hombres de la ley con el fin de que pudiesen tener el Evangelio. Por lo tanto, cuando los adventistas se encontraron con este pasaje, fue como una gran muralla que se levanta en su contra, que les impedía aceptar el sábado. Su vía de escape vino mediante la redefinición de la palabra sábado, como redefiniendo a los sábados anuales y no al sábado semanal. De hecho, esto fue un instrumento útil para liberar el sábado, pero no desbloqueó al movimiento adventista del falso contraste entre la ley y el Evangelio. Los evangélicos miran cómo interpretan los adventistas Colosenses 2:16 y se ríen de lo que para ellos es una obvia referencia al sábado, el cual es una sombra que fue clavada en la cruz. Ellos están desconcertados por la manera en que los adventistas utilizan su marco oposicional de la ley y el Evangelio para probar el sábado. Esto no tiene ningún sentido y ellos están en lo correcto en esto.
Para tener una comprensión de Colosenses 2, del 16 y el 18, que está en armonía con los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, vea el folleto Respetando Colosenses 2, 16 y 17. Así que cuando Waggoner presentó una nueva comprensión de los pactos, una puerta se abría para una mejor comprensión de la relación de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La enseñanza de Waggoner permitiría a los adventistas cumplir fielmente todos los hitos de sus fundamentos cuando Jaime White dijo el 11 de agosto de 1853: estamos unidos en estos grandes temas, el inmediato y personal segunda venida de Cristo y la observancia de todos los mandamientos de Dios y la fe de su Hijo Jesucristo como necesarios para estar preparados para su venida. Butler deseaba mantener el concepto protestante de ver los pactos en un contexto de periodos dispensacionales. Entonces, él combinó este falso entendimiento con una orden para mantenerse firmes sobre los hitos, pero, como Elena de White señaló, muchos líderes no sabían lo que eran los hitos. Cuando Elena de White comenzó a comprender lo que sucedía en 1888, hizo esta observancia crítica. Esto encontramos en los materiales de estudio de 1888. Cuando llegaron a la reunión de la mañana me sorprendió escuchar, dice ella, al pastor dar el tipo de discurso que dio ante una gran audiencia de creyentes y no creyentes. Un discurso que yo sabía que no podía ser dictado por el Espíritu del Señor. Fue seguido por el pastor X, que hizo observaciones del mismo orden antes de que el hermano X comenzara su charla, lo que fue premeditado por la intención de crear simpatía, lo cual yo sabía que no era la orden de Dios. Era humano, pero no divino. Y por primera vez empecé a pensar que podría ser que no hubiésemos tenido, después de todo, una visión correcta sobre la ley en Gálatas, pues la verdad no requiere de un espíritu tal para sostenerlo. El espíritu que se manifestó en contra de las enseñanzas de Waggoner sobre los pactos causó que Elena de White se diera cuenta de que la comprensión adventista de la ley en Gálatas podría estar equivocada. El que ella hiciera esta declaración significa que no conectó la comprensión que se tenía hasta el momento de la ley en Gálatas a los hitos del movimiento adventista. Esta admisión, seguida más tarde por el visitante celestial que mostró a Elena de White que Waggoner tenía la verdad sobre los pactos, abrió el camino para la plena comprensión de la verdadera relación de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Una vez más, un estudio cuidadoso del libro de Paul Peno, El Calvario en el Sinaí, y los escritos de la Comisión de Estudio de 1888 revelan que los adventistas nunca escaparon de la visión falsa de los pactos y todavía se niegan a hacerlo. En la actualidad ha surgido un movimiento dentro del pueblo de Dios que está cuestionándose nuevamente la relación entre los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En la cuestión relacionada a las fiestas y las lunas nuevas y la observancia, encontramos una cuestión más profunda en relación con la ley de Dios y la fe de Jesús. Con la visión protestante de los pactos, cualquier movimiento hacia el cumplimiento de todos los mandamientos de Dios sería visto automáticamente como una traición al Evangelio. La complicación con el tema acerca de las fiestas es que algunos, de hecho, están tratando de acercarse a la ley sin una comprensión correcta del Evangelio. Como Elena de White indica en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 98. Existen personas que profesan creer y enseñar las verdades del Antiguo Testamento, mientras rechazan el Nuevo. El movimiento del nombre sagrado
con su rechazo a todo lo griego, es un típico ejemplo de simplemente polarizar a los que ven la observancia de los estatutos como traición al Evangelio. Ambas posiciones rechazan la relación del Padre y el Hijo en los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Gran parte del movimiento de las raíces hebreas que rechazan todo lo griego están destinados a fallar por completo en recibir la justicia de Cristo y la fe de Jesús. Por el contrario, los que se sienten obligados a rechazar cualquier avance hacia los estatutos y las ordenanzas como traición al Evangelio, también fallarán en manifestar obediencia a los mandamientos de Dios y se están colocando en contra de la luz de la verdad presente y los hitos del adventismo que prometen la justicia de Cristo en obediencia a todos los mandamientos de Dios. La cuestión acerca de las fiestas en su contexto correcto es realmente una cuestión de prueba acerca de los pactos y si podemos verlos en su justa perspectiva. Una cortina de humo se ha erigido en el movimiento de las raíces hebreas que está entrando en el adventismo y está alarmando a los adventistas que saben que la justicia solo viene a través de Cristo Jesús. En un intento de proteger contra esta invasión legalista, el clamor que se escucha es que debemos mantenernos en los hitos y rechazar los estatutos de Moisés. Esta es la misma voz que se levantó en 1888 y envió al pueblo de Dios al desierto. Los que lanzan este grito hoy están repitiendo esta historia y se están colocando a sí mismos en contra de la luz para no recibir la justicia de Jesús que se manifiesta en obediencia a todos los mandamientos de Dios. La cuestión de las fiestas no debe considerarse como una cuestión de prueba de filigresía. Sin embargo, esto es exactamente lo que está ocurriendo. Lo que sí es una prueba es la comprensión de los pactos. Y si vamos a aceptar el mensaje de Jones y Waggoner sobre este tema, que la profeta dijo claramente que era del cielo, no hay excusa para la rebelión sobre esta cuestión. La evidencia es clara y convincente. Esta es la línea de demarcación, ya que sienta las bases del Evangelio en un camino totalmente diferente y provoca un retorno al Evangelio de las hijas de Babilonia. Es un rechazo de la luz. Se debería estudiar y comprender los libros El Evangelio en Gálatas por E.J. Waggoner y Calvario en el Sinaí de Paul Peno. Estas verdades son una prueba para estos tiempos. Para aquellos que dicen estar preservando los hitos en el rechazo de los estatutos y ordenanzas, les digo que están colocándose a sí mismos en contra de la luz y se encuentran en gran peligro. El apuntar a la oposición de los pioneros de no aceptar las fiestas como parte de los fundamentos e hitos revela una falta de comprensión de lo que son los hitos y cómo se han construido. Ten cuidado de no caer. Para aquellos que rechazan todo lo que es griego y están atados a la tradición judía que no se encuentran en las Escrituras, les digo arrepiéntanse. Crean el Evangelio, no vaya a hacer que Cristo no tenga ningún efecto sobre ustedes. Queremos todos los mandamientos de Dios, pero únicamente por la fe de Jesús. Y esta es la verdad de lo que significa avanzar en los hitos. Una de las razones principales por las que he encontrado una bendición en la observancia de las fiestas es debido a que requiere que la gente aclare su comprensión de los pactos. Aquellos que como Butler están decididos a mantener una plataforma dispensacional no serán capaces de permanecer en el fundamento de la obediencia a todos los mandamientos de Dios. La plataforma oposicional protestante no permitirá avances en la observancia de la ley de Dios. Solo puede, en el mejor de los casos, mantener los avances que fueron hechos por los pioneros, pero los que son asiduos estudiantes de la Biblia tratarán de hacer que su evangelio sea consistente con su plataforma y por lo tanto esto significa un alejamiento de los mandamientos de Dios, debido a que es percibido como en contra del evangelio. La segunda razón por la que he encontrado una bendición en las fiestas
es que deseo desenmascarar el legalismo contenido en la idea de que no debes hacer algo para salvarte. Decirle a la gente que están perdidos por ofrecer alabanza y adoración a Dios en ciertos tiempos es legalismo, y de que son salvos por no hacer algo. También es una amenaza a la libertad religiosa por cosas que fueron claramente observadas por los patriarcas, Cristo, los apóstoles, la iglesia primitiva y la mujer que huyó al desierto. La tercera razón por la que he encontrado una bendición en las fiestas es que revela una expresión perfecta del modelo divino en el sábado. La observancia semanal del sábado en base a la conexión de la tierra y el sol, y la celebración anual de los días de reposo en base a la conexión de la tierra a la luna proporciona un modelo de la relación padre e hijo en el sábado que es hermoso. También es una prueba para ver si la gente está realmente observando el sábado por las obras o por la fe. Si una persona dice que observa el sábado porque la ley eterna de Dios lo manda, sin la fe de Jesús es legalismo. Pero si el sábado se observa por fe, exactamente el mismo principio se aplica a otros sábados. La cuarta razón por la que he encontrado una bendición es porque manifiesta el plan de salvación de forma visible en un cuerpo de creyentes. No es simplemente una creencia que yo mantengo en mi mente, sino que esta creencia encuentra expresión y expansión en un cuerpo de creyentes y la secuencia continua cada año. Lo invisible se torna visible. La fuente encuentra su canal de expresión que trae gran bendición al pueblo de Dios. Contra tales cosas no hay ley. La quinta razón por la que he encontrado una bendición en las fiestas es la libertad y el gozo en el espíritu que he encontrado en estos tiempos señalados. He notado que ha bendecido mi predicación, mi salud y mi experiencia de compañerismo en una manera que no había sido revelada previamente. La magnificencia de la bendición es verdaderamente notable. Sí, esta es una razón subjetiva, pero una razón sin expresión permanece aislada y sin vida. La sexta razón por la que he encontrado una bendición en las fiestas es el descubrimiento en mí de un espíritu sutil y de intolerancia hacia las prácticas de adoración bíblica de otros con la que yo no estaba familiarizado. He notado en mí un crecimiento de las semillas de esta intolerancia en un intenso espíritu contrario al de Cristo manifestado hacia cualquiera que las apoyara. Esto ha causado que diga como Elena de White: a lo mejor estamos equivocados sobre la ley en Gálatas, pues la verdad no necesita este espíritu de intolerancia para apoyarla. Le agradezco al Señor por haber sido liberado de este espíritu de intolerancia nacido del temor a algo que no es familiar. Por el contrario, he encontrado libertad en mantener mi amor por Cristo hablando griego en el Nuevo Testamento y sin temor alguno de usar una navaja de afeitar. En ambos lados del asunto del espíritu de intolerancia abunda, y no quiero que exista nada de eso en mi corazón hacia nadie. El estudio de la cuestión de las fiestas me ha ayudado a darme cuenta que necesitaba crecer en esta área y deseo seguir creciendo. La séptima razón por la que he encontrado una bendición en las fiestas es que la fuente que fluye del sábado hacia las fiestas muestra claramente que el sábado nos santifica. Las fiestas sustentan la realidad santificadora del sábado. Como diría Testimonios para la Iglesia, volumen 6, página 351, párrafo 4. Para aquellos que santifican el día sábado, esta es una señal de santificación. La verdadera santificación es armonía con Dios, unidad con Él en carácter. Es recibir a través de la obediencia a aquellos principios que son un transasunto de su carácter, y el sábado es la señal de obediencia. El que obedece de corazón el cuarto mandamiento obedecerá toda la ley. Queda santificado por la obediencia.
Los que rechazan el principio de que Dios da su espíritu en tiempos especiales tendrán dificultades para explicar por qué guardan el sábado, excepto como un requisito legal de Dios, lo que claramente es legalismo. Aquellos que guardan el sábado como una obligación legal se negarán a añadir a este otros sábados adicionales. Para ellos, esta idea debe ser considerada anatema. Tal posición deja a uno vulnerable a abandonar el sábado del cuarto mandamiento, o por el contrario, tratar de agradar a Dios por medio de las obras. La razón por la que es imposible decirle a los adventistas que deben guardar las fiestas es que la comprensión de los pactos para la mayoría de la gente causa que el guardar las fiestas sea considerado contrario al Evangelio. Por lo tanto, les digo a todos los que aman las fiestas que no le digan a la gente que deben guardar las fiestas. Sus palabras serán completamente mal interpretadas debido a la comprensión de los pactos. Tal llamado causa que la gente escuche que debe hacer estas cosas para ser salvo y por lo tanto se resisten al tal llamado. Debatir este tema con aquellos que se mantienen en una comprensión dispensacionalista de los pactos es una pérdida de energía y esfuerzo. Esta cuestión no necesita ser debatida, necesita ser experimentada y disfrutada. Prueben y vean que las fiestas de nuestro Padre son una bendición que Él no ha quitado. No discutan al respecto, simplemente vívanla y sonrían con gozo. El gozo y la libertad de nuestra adoración dominará al espíritu de tiranía que exista en su contra. Las palabras finales de Malaquías nos amonestan hoy como una profecía para los últimos días. Las palabras finales de Malaquías son una profecía con respecto a la obra que debe hacerse como preparación para el primer y segundo advenimiento de Cristo. Esta profecía es introducida con la admonición: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y estatutos para todo Israel. Esta cita se encuentra en El Vigilante, escrito el 21 de marzo del año 1905, párrafo 1. ¿Quién está dispuesto a escuchar esta profecía en preparación para la segunda venida de Cristo? ¿Quién está dispuesto a recibir de la fuente que fluye del sábado en los tiempos señalados por nuestro Padre? La habilidad de escuchar este llamado depende de si puedes construir sobre el fundamento del adventismo concerniente a la ley de Dios y la fe de Jesús en una manera correcta.